Ah, bueno, llego otra vez. Laura, Presente. Castiblanco, Paula, Blanco, Paula, Luisa, Presente. Harold, Presente. María Fernanda, Presente. Mariana, Presente. Diana, Presente. Labrador, Presente. Julián Monsalve, Presente. Nieto, Presente. Palacio. Presente. ¿Quién sigue? Natalie. Natalie no está. Bueno. Carolina. Pulido. Fabián. Ramírez. Presente. Danilo. Presente. Roviano. Reinaldo. Presente. Presente. Saray. Tello. Presente. Vega. Presente. Sara. Presente. Juan Pablo. Presente. Bueno. Listo, ya estamos. La mayoría. Entonces, antes de empezar como con la solución conjunta de la guía taller, coméntenme qué les pareció la charla de ayer con el profesor Diego. ¿Mm? Pues a pesar de que muchos de ustedes no han tenido como ese acercamiento a lo poético, ¿sí? Interesante, no es interesante. ¿Qué opinan de la postura del profe? De que desde la poesía se pueden entender ciertos ámbitos del humano que quizás desde otras dimensiones o desde otras disciplinas no. ¿Creen que sí es posible? ¿Mm? Interesante. Algo extra, no lo mencioné porque pues al profe no le gusta, sí, eso como una modestia ahí toda postiza. Él es, ¿cómo les explico? El Quindío es famoso entre otras cosas por eso, por la poesía, ¿sí? En el Quindío han nacido un número considerable de poetas relevantes a nivel nacional. Hay muchos. El encuentro nacional de escritores Luis Vidales se hace justamente en honor a Luis Vidales, que fue pues, un gran poeta del país, y él nació en Calarcá, Quindío. El asunto es que el profe Diego viene como de estirpe de escritores, ¿sí? El tío es uno de los escritores que en este momento está pues en boga, se llama Humberto Senegal, creo que es columnista en El Tiempo, si no estoy mal, ha publicado muchos libros, es una persona muy inteligente, y el papá del profe Diego también fue escritor, que ya falleció. Entonces es como una cosa ahí hereditaria muy particular. Pero bueno, o sea, para que pillen que traemos gente chévere, gente interesante. O sea, no solo, o sea, el criterio no es solamente que sean mis amigos, aunque también, pero pues pillen que son amigos que tienen una buena formación y que nos pueden compartir cosas interesantes. Bueno. ¿Qué más era? No, creo que ya. Ah, sí. No sé entonces qué tan factible sea realizar conferencia el martes, de nuevo, la última del periodo, o si ya. ¿Mm? En la que abordaríamos el arte. Lo último. La última, pues del periodo, y ya el periodo termina. Entonces, bueno, para eso necesitamos comprometernos y procurar terminar la guía taller hoy, ¿sí?
Igual son solo 10 puntos y son puntos que todos están tomados de formularios previos. Para que el viernes, en la clase del viernes, alcancemos a abordar un poquito del capítulo del arte, para que no lleguemos a la sesión en blanco. Sí, al menos estamos un poquito familiarizados con el concepto, con el tema, y pues la discusión sea un poquito más esclarecedora. Entonces, bueno, sería eso. Les recuerdo el glosario y la redacción que no me han entregado. ¿Sí? En el glosario veo que apenas hay 10 entregas, faltan 16, se vence el plazo el viernes. Y el escrito, solo hay dos entregas. Entonces, para que, por favor, no les estoy diciendo que lo entreguen hoy mismo, pero pues sí, como que no lo prolonguen tanto para que luego no tengan que hacerlo a las carreras y me entreguen una cosa a las patadas y la nota pues también sea a las patadas. Bueno. ¿Quiénes tienen la guía taller en físico? Yo les encargué que, pues es más práctico, ¿sí? No es que tenga que ser así, pero sí les recomiendo. Bueno, entonces, ¿cómo me la van a entregar? Lo mismo. Foticos cargadas allí en la tarea, pero entonces unos niños de octavo 2 ayer me comentaron de la existencia de una aplicación muy bacana. Se llama Cam Scanner. Sí, no sé si de pronto ustedes ya la conocían. Obvio, No, profe, es yo con no, lo que yo no lo sé. siempre le enviamos las cosas. Ah, los que mandan en PDFs por eso. Eso, sí, ahí la tienes, Sara. Muy bien. Entonces hay unos que son muy descarados y le toman la foto así a las patadas y me toca a mí ponerme a hacer viscos, adivinar qué es lo que dice. Entonces, no, esa aplicación no pesa nada. Yo sé que todos tienen smartphones lo suficientemente avanzados como para poder instalarla. Entonces, me van a mandar, si no tiene el de su papá, no le creo, Paula, el de su mamá. Yo he visto el celular de Lady y yo sé que ahí la puede instalar. Entonces, la instalan y lo escanean en PDF. ¿Cómo es que es? Sí, lo escanean y que lo exporten en formato PDF para así poderla trabajar más fácil. Es mucho más práctico para mí y créanme que no se demoran gran cosa, es que eso no se demora nada. La guía taller, ¿cierto? Para la guía taller. Bueno, entonces, ¿quién lee la primera? No, profe, yo. Cualquiera. No, muy lenta, muy lenta. La primera. Clic. Es que de manera clara la diferencia que existe entre literatura moderna y modernismo. Listo, esa ya se la habíamos hecho. ¿Quién se la sabe? Yo. Pues, Qué fastidio, María. Yo la doy. No, mentiras, a general. Dígalo usted, ya que. Bueno, la literatura moderna contempla toda la literatura contemporánea, ya que es basada en la estética. La Edad Moderna fue un periodo histórico después de la Edad Media y anterior a la contemporánea, y el que está moderno. comprendido desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Por último, el modernismo es uno de los periodos de la literatura moderna y contemporánea. Eso, fácil, ¿cierto? Clara, concisa, y pues logra hacer la diferenciación entre las tres cosas, ¿sí? Recuerden, una cosa es lo cronológico, otra cosa es lo estético, y otra cosa es una de las facetas. Bueno, los que de pronto no lo hayan realizado, colóquenlo allí como a manera de borrador, ¿sí? Y luego la retoman y la organizan bien, como para que no les vaya a quedar tan a la ligera. Bueno. El segundo, con las opciones. Yo. Hace parte de las características del simbolismo. A. La desesperación del alma. B. El misticismo. C. La reacción contra la subjetividad. D. El desprecio contra la emoción poética. Listo, gracias, Juliana. ¿Quién se la sabe? ¿O quién la recuerda mejor? No, recuerda no. ¿Quién se la sabe? ¿Y por qué? ¿Recuerdan cuando abordamos el simbolismo? ¿En qué paquete está metido el simbolismo? Literatura moderna. ¿Y con cuál faceta no se debe confundir el simbolismo? Aunque se dan allí
¿Cómo? Con Haga. el decadentismo. Eso, muy bien, ¿cierto? Con el decadentismo. Son cosas independientes. A pesar de que algunos comparten ciertos rasgos. Bueno, entonces empecemos a hacer el descarte. ¿Quién se anima a descartar alguna de las opciones? ¿Mm? El desprecio contra la emoción poética. Puede ser cierto. Muy bien. Una opción que no se ajusta, ¿cierto? Porque si ustedes recuerdan, la creación poética hacía parte de ese periodo, ¿cierto? Bueno. ¿Quién más? ¿O a quién se le ocurre una respuesta? Eso lo trabajamos en un formulario. La respuesta es misticismo. ¿Por qué? Por ejemplo, Mariana, contéstame por qué no puede ser o por qué no es válida la reacción contra la subjetividad. Porque ahí eran objetivos, ¿no? No, pues. Reacción contra la subjetividad. Como si estuviesen contrariando justamente la subjetividad. ¿Y por qué no es válida esa? Claro, miremos el enunciado. Hace parte de las características del simbolismo. Hace parte de las características del simbolismo. Recuerden que la creación poética está asociada con la subjetividad, ¿sí? Con el sujeto, cosa que no ocurre con otras dimensiones del humano como la ciencia, por ejemplo, que tiene pretensiones de objetividad. Entonces, en la medida en que en el simbolismo tenemos a tantos poetas, sería contradictorio decir que hay una reacción contra esa subjetividad, porque justamente lo que adquiere fuerza es la subjetividad, la creación poética. Sí, entonces, tanto el desprecio contra la emoción poética como la reacción contra la subjetividad no son posibles respuestas. Sí, nos quedaríamos con misticismo y desesperación del alma. Pero la desesperación del alma hace parte de ¿cuál? Tenemos tres. Recuerden que en ese paquete teníamos tres. Bueno, varios, pero abordamos tres principalmente. La desesperación del decadentismo. Eso sí. Muy bien. ¿Sí? Entonces, por ya no descarte, podemos asociar que la respuesta es misticismo. No obstante, miren ustedes que la imagen les da bastantes luces. Recuerden que era lo místico. Sí, Avendaño. Recuerden que el misticismo procuraba como abordar la realidad desde esa manifestación poética que tiene todo que ver con lo que nos decía Diego ayer. La realidad se asume como un misterio, ¿cierto? No sabemos qué es lo real, no sabemos, tenemos muy pocas certezas realmente con respecto al mundo. Y más allá de eso, con respecto a la relación del hombre, del ser humano, de la mujer, el hombre y la mujer, con el mundo, con la realidad. Creemos que la ciencia es insuficiente para dar explicaciones a eso. Entonces apelamos a lo metafísico, a lo místico, a la poesía, ¿cierto? A esas dimensiones del ser humano, esas facetas que son mucho más, no sé, sí, sensibles, sensuales, estéticas. Es una cosa muy... Sí, es que no hay un mejor término para definir lo que es una cosa mística. Es una cosa muy, muy mística, muy extraña. Y miren ustedes que el misticismo, a pesar de encontrarnos en pleno, pues un paréntesis, ¿cierto? Paréntesis. A pesar de encontrarnos en pleno siglo XXI, es algo que no desaparece. Pareciese que lo místico es algo que está presente en la condición humana. Por más ciencia que exista, por más lo que sea, como que eso está ahí, hace falta. Es raro. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes tienen agüeros o supersticiones? Diana.
Más o menos, sí, Sara. Eso es una especie de misticismo, por ejemplo. Y son cosas que están ahí como latentes. Bueno, ¿qué sigue? Tercera. Esta está muy fácil. Uy, demasiado. Y es que las imágenes le sugieren la respuesta, además. ¿Sí o no? Son pistas. ¿Quién la lee? Decimos que el realismo literario hace las veces de un espejo de la realidad porque A. Utiliza la novela como vehículo literario. B. Se vale de la creación poética como medio para la expresión individual. C. Procuraba imitar y tergiversar la realidad. D. Le apuntaba a la fiel reproducción de la realidad. Bueno, ¿quién me dice? Listo, Nieto. ¿Quién me dice por qué no es la C? ¿Por qué descartamos la C? ¿Qué tiene de raro esa C? Porque dice tergiversar y ¿Y qué eso sería eso? significa no ser, no apunta a la fiel reproducción, ¿sí? Eso, Eso dice todo lo contrario, vamos a la eso. realidad. Muy bien, ¿cierto? Tergiversar es un concepto contrario, opuesto, no nos sirve. Por ejemplo, cuando estamos con alguien, si tenemos un ejemplo cotidiano, estamos con nuestra novia, ustedes con su novio, lo que sea, y hay una discusión por X situación. Entonces la persona, nuestra pareja nos recrimina, es que usted me dijo y usted hizo tal y tal cosa. Dice, yo no dije eso, no tergiverse las cosas. ¿Sí o qué? No tergiverse lo que yo dije. Claro, eso es alterar a los sucesos, ¿cierto? Lo que sucedió. Entonces, la primera parte de la C nos sirve. Procuraba imitar la realidad, claro, por supuesto. Ahora, tergiversarla, no nos sirve. ¿Cuál otra se descarta? Ahí hay una trampa. Bueno, en realidad todas tienen algo de tramposo, pero pues hay una que es, sí, es la respuesta. A ver, Diana, ¿cuál otra descartaría? Aparte de la C. Se me acabó. Ah, la B. ¿Por qué? Sí. Muy bien, pero Porque es que dice un espejo de la realidad, o sea que tiene que ser algo puntual y algo que lo retrate a la perfección. Y ahí dice expresión individual. Entonces eso no es algo que vayamos a entender todos, porque no todo el mundo ve el mundo de la misma forma. claro, de nuevo el contraste entre las... ¿Qué le pasará a Ruyano que entra y sale, hombre? Ya me tiene estresado. Entonces, estamos hablando de nuevo, entre la disputa. Estamos abordando de nuevo la disputa entre la subjetividad y la objetividad. Como dice Diana, la apreciación de la realidad en términos... La expresión de la realidad en términos individuales es subjetiva, ¿sí? Entonces, ni siquiera se corresponde con la metáfora del espejo. Además, este asunto de la creación poética, recuerden que en la faceta del realismo no va, ¿sí? Recuerden que hay un género literario que es el que marca la pauta, que es ¿cuál? ¿La qué? En el realismo. Charles Dickens, Mark Twain. La novela. Eso, la novela. La novela, ¿sí? La novela. Por eso la A es una trampa. Utiliza la novela como vehículo literario. Sí, es cierto que el realismo utiliza la novela como vehículo literario, pero no es lo que nos está preguntando en el enunciado. ¿Sí? Decimos que el realismo literario hace las veces de espejo de la realidad, porque, ¿sí? Claro, la novela es el vehículo porque le permite hacer descripciones muy concretas, perdón, muy concretas no, muy detalladas de las cosas. Entonces, en esa medida logra como pintar o retratar en la prosa los lugares, lo que sucede, los personajes, etcétera. ¿Recuerdan que vimos eso? Entonces, claro, la D, ¿sí? Le apunta a la fiel reproducción de la realidad.
lo que haría un espejo. ¿Sí o qué? Bueno, un espejo no muestra nada que no le pongamos enfrente, salvo que fuese un vampiro, que además pues no existen, ¿cierto? Creo. ¿Cuál sigue? Cuarta. ¿Quién es ese? ¿Quién se acuerda quién es ese señor? Tan importante. Dickens, Charles Dickens, ¿sí? Tengan presente ese nombre. Es muy importante para la historia de la literatura universal. Charles Dickens, Oliver Twist, Tiempos difíciles, ¿sí? Obras clave. Bueno, ¿quién lo lee? Mira que vamos en el cuarto y nos faltan 15 minutos. Bueno, igual sí. Sí, hágale, Sara. ¿Diría usted que uno de los rasgos o hechos que marcaron la prosa en la faceta realista? A. La revolución industrial. B. La economía burguesa. C. La preponderancia del proceder científico. D. La tendencia del individuo hacia la introspección. Gracias, Sara. ¿Quién recuerda cuál fue ese hecho puntual, sí? O más que hecho, sí, esa tendencia. La preponderancia del proceder científico. Eso sí. ¿Cómo se llama eso también? Que yo les expliqué que en filosofía a eso se le designaba con un nombre, a esa actitud. Es por la P. Uy, ustedes sí tienen muy mala memoria. Estudian para el ratico, qué tristeza. Ah. Positivismo. El positivismo científico. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo único que le importa al positivismo científico? Confirmar la verificación de los hechos. Eso, los hechos, ¿cierto? Ah, pero profe, sí hay que no nos acordemos. Es que usted dice unas cosas raras. Las cosas por su nombre. Positivismo, ¿sí? Lo que pasa es que hay términos que nosotros utilizamos en la cotidianidad y de manera coloquial con un significado diferente. Por ejemplo, cuando uno le dice a alguien, es que a usted le falta positivismo. No es cierto. De hecho, el término más apropiado sería optimismo. ¿Sí? Tiene que ser más optimista. ¿Sí? Como para no confundir esos términos. Entonces, positivismo le hace referencias a esto, ¿cierto? A esta forma de relacionarse y de asumir la realidad. Como que solamente importan los hechos, lo real, lo que está allí. Bueno. Revolución industrial, economía burguesa, no es cierto. Y la tendencia del individuo hacia la introspección, pues, de hecho no se corresponde. ¿Sí o qué? Bueno. Sexto. ¿Quién es ese señor? Imposible. Rubén Darío. Rubén Darío. Muy bien, ¿cierto? Rubén Darío. Bueno. Alguien que lo lea. Espero que todos estén siguiendo allí, pues, las respuestas. Estamos realizando la guía. ¿Sí o qué? Se supone que Palacios este encuentro. Palacios sí está ahí. Y Rubiano. Sí, señor. Bueno. Sí, profe. Quinto. ¿Quién? ¿Diría usted que, en definitiva, no hace parte de los rasgos del modernismo? A. La adopción de una métrica y sonoridad peculiares. B. La multitud de expresiones extranjeras. C. La postura eurocéntrica. D. La actitud aristocrática. ¿Cuál descarta Vega? ¿No se le ocurre alguna? Para descartar. Mira el enunciado, mira lo que nos está preguntando. Diría usted que en definitiva no hace parte de los rasgos del modernismo. ¿Qué quiere decir? Que hay una opción y solo una que no se corresponde con los rasgos del modernismo. ¿Eso qué quiere decir a su vez? Que hay que rastrear cuáles sí son rasgos del modernismo. Y la que no se corresponda, pues es la correcta. ¿Sí o qué? Profe,
ponerle... La respuesta es la C, ¿no? La postura eurocéntrica. Eurocéntrica o eurocentrista, muy bien. ¿Sí? Esa es. Porque recuerden que el modernismo ya apuntaba justamente al rechazo de esa postura. ¿Sí? El contexto del modernismo es Hispanoamérica, ¿cierto? Entonces, en esa medida se rechazan toda esta serie de imposiciones. Ahora suelte gato. Estamos en clase. Todas esas imposiciones europeas. ¿Sí o qué? Entonces, Avendaño dice que la C se descarta. Se descarta Avendaño, seguro. Si pillan que hay que leer bien el enunciado, 2 letras nos cambian totalmente la pretensión del mismo. Una negación. Listo. Tan, tan, tan. Sexto. ¿Quién es ese? Me va a tocar es ponerles fotos y preguntarles. El billete de 5.000. José Asunción Silva, Silva. O sea, Asunción Silva, ¿cierto? Es que el billete de 5.000, uy, no. O sea, sí, pero ¿quién? Bueno. Yo les leí el nocturno esa vez, no me acuerdo. Se los recomiendo. De hecho, el nocturno en los billetes viejitos, no en los, o sea, él está en ambos, tanto en los verdecitos como en los nuevos. Pero en el pasado, si ustedes cogen una lupa, se puede leer el nocturno. ¿Sí? Está allí en el billete, en letra muy chiquitica, pero está completo el poema. Bueno. ¿Quién lo lee? Sexto. Quedan unos 9 minutos. Igual, pues, si no alcanzamos, toca sacar minutos de la otra, no importa. A ver. Sexto. considera que no puede ser asumido como perteneciente a los temas recurrentes del modernismo. A, el misticismo. B, el papismo. C, el amor y el erotismo. D, la visión cosmopolita. Cosmopolita. Voy. Es muy fácil, ¿cierto? ¿Cuál no se corresponde con esta faceta literaria? ¿No? Misticismo, ¿cierto? Ese hace referencia a otro periodo que es totalmente ajeno. Sí, aquí el escapismo sí, amor y erotismo también, lo vimos en algunos poemas de hecho, y la visión cosmopolita también. Bueno, ¿quién me recuerda en qué consistía esa visión cosmopolita? Que yo se las expliqué en clase. El poeta presenta el mundo como su arte. Y eso en términos más precisos, ¿qué sería? No, o sea, recuerden cómo se descompuso la palabra. Cosmopolita. Cosmos y polis. ¿Qué significa? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿cómo les explico esto? ¿Cómo asumiría una persona con una perspectiva cosmopolita las patrias y las fronteras? ¿Estaría de acuerdo con eso? ¿No es cierto? Se asume como un habitante del mundo, ¿sí? Para una persona con esta visión cosmopolita, las naciones, decir que alguien es estadounidense y decir que alguien es suramericano, etcétera, eso es un absurdo, ¿sí? Todos somos cohabitantes de la misma pelota, azul con verde, que es la Tierra, ¿sí? Una visión cosmopolita. Todos somos cohabitantes de la Tierra, no deben haber fronteras y mi país y mi patria es a donde me lleven los pies, como dice la canción. ¿Sí o qué? Bueno. Visión cosmopolita, ¿cierto? Cosmopolita. Listo, seguiría la séptima, ¿cierto? Sí, séptima. Generación del 98. Alcancemos a hacer al menos esa, ¿sí? Para que la otra no solo nos resten 3 puntos.
y logremos leer un poquito del arte, que es un tema en realidad un poquito denso. Bueno. ¿Quién? Son más de 23 estudiantes. Profe, yo leo. Bueno, Bueno, Lisa. ¿Diría usted que en definitiva no puede considerarse como uno de los rasgos característicos de la generación del 98? A. El rompimiento con los moldes y esquemas clásicos de los géneros literarios. B. La subjetividad e individualismo que tenían a la vista los intereses del colectivo. C. La influencia del canovismo y del regeneracionismo. D. La herencia pesimista y antirrealista. listo. ¿Cuál es la pista allí? O lo que marca la búsqueda de la respuesta, la negación, Él ¿cierto? dice que no hace referencia. Eso. No se puede considerar como uno de los rasgos característicos. Quiere decir que hay tres opciones que, en definitiva, tienen que ser rasgos característicos. ¿Cuál se excluye? ¿Cuál sobra? La Clara. B. La B. La subjetividad e individualismo que tenía a la vista los intereses del colectivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de raro esa opción? ¿Quién se la logra pillar? Que si es objetivo e individualista, los intereses no van a ser colectivos, sino como... Muy bien, ¿cierto? Es contradictorio. Es contradictorio lo que dice el enunciado. ¿Cómo así que los intereses individuales van a tener a la vista a los intereses generales? Sí, no, una cosa o la otra. Si yo tengo a la vista los intereses de los demás es porque estoy dispuesto a sacrificar mis propios intereses por el bienestar colectivo. ¿Sí o qué? Eso sería una postura altruista. En cambio, si a mí solamente me importan mis intereses o yo privilegio mis intereses, los demás suerte, no me interesa. ¿Sí o qué? Pero las dos cosas al tiempo como que difícil. ¿Sí? Entonces, o bien una cosa o la otra. Muy bien, Monsalve, muy bien. Bueno, dejemos ahí. Si les parece, no sé si les había comentado lo del video. Es que ya lo he dicho varias veces y no recuerdo si a ustedes también. Ah, sí, ya me acordé que sí. Lo de las 2 unidades. ¿Sí? Si hacen mal la sustentación. Perdón. Replanteo es lo que acabo de decir. Si contestan mal, pero hacen una sustentación más o menos coherente, en donde parece que se esforzaron, yo les regalo 2 unidades de las 4 que vale el video. ¿Sí? Ojo, sí y solo si la sustentación es buena. No es que por el simple hecho de mandar video ya se ganaron el 2. No. De nuevo, privilegio más o valoro más la calidad de sustentación que la duración de la sustentación. No me interesa que me manden 6 o 10 minutos de ustedes echando carreta. ¿Sí? Algo conciso, concreto, donde me resulte evidente que entendieron. ¿Sí o qué? Bueno, por demás, creo que ya saben cómo de 7 puntos. Profe, una pregunta. Sí. Pero entonces usted está diciendo que, bueno, son 6 preguntas en el formulario, cada una vale 1. 7. Y una de esas, por eso, pero una de esas es la que uno responde con el video. Digamos, la pregunta es con el canovismo, digamos, pero en el formulario queda mal, pero yo le voy a explicar el canovismo y queda bien. ¿Usted pone igualmente los 4 puntos? No, los 2. 2. O sea, se ganan los 4 puntos si se corresponde la respuesta correcta en el formulario con la sustentación, ¿sí? Que sería pues excelente. Si no, pues valoro el esfuerzo de la sustentación, es decir, la mitad. Ojo, eso en español. No sé los otros profes cómo harán, no sé. Cada cual determina su metodología. Pero pues eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿cierto? Uy, ¿qué va a pasar acá? Bueno, se me está desconfigurando Zoom, voy a tener que trabajar en eso. Nos vemos entonces el ¿qué? El viernes. Por favor, realicen la actividad final de lectores. ¿Sí? Por ahí se las asigné. Eso está muy fácil, está cortico. Les dejé una fecha
razonable, ¿sí? Entonces recuerden que son 2 partes, 2 notas, esas 2 notas independientes se ponderan y de ahí sale la nota de actividad final. El fin de semana procuraré subir todas las notas que tengamos, ¿sí? Para que le vayan haciendo seguimiento a su rendimiento académico. Chao.